Hay libros que no basta con leerlos. Hay que, digamos, desarmarlos para ver cómo funcionan por dentro y descubrir su verdadera genialidad. Y bueno, hoy vamos a hacer justo eso con uno de los remixes más fascinantes de la historia, el libro bíblico de Esdras Nehemías. A ver, pensemos en esto. ¿Cómo se reconstruye una nación después de haber sido literalmente destrozada? Es una pregunta durísima, ¿no? Cuando todo está en ruinas, ¿por dónde se empieza? ¿Con los ladrillos? ¿Con el cemento? ¿O tal vez con las ideas, con las leyes que realmente unen a la gente? Pues resulta que el libro de Esdras Nehemías es en esencia un manual de instrucciones para eso. Es la crónica de un regreso épico. Nos cuenta cómo el pueblo judío volvió del exilio en Babilonia con una misión monumental: reconstruir no solo un templo y una ciudad, sino toda su identidad, desde cero. Pero, ¿qué pasaría si les dijera que ese manual fue reorganizado a propósito? Y aquí es donde la cosa se pone de verdad fascinante, porque la forma en que leemos este libro hoy no es exactamente el orden que pasaron las cosas. Hay una edición, un remix intencional que lo cambia todo. Así que vamos a meternos de lleno en esto. Ok, empecemos por el primer misterio, que es bastante grande. En las Biblias de hoy tenemos el libro de Esdras y luego el libro de Nehemías. Pero, ¿y si al principio no eran dos, sino una sola gran historia? Exacto. Hoy vemos dos portadas distintas, ¿cierto? Esdras, por un lado, contando el regreso y la reconstrucción del templo, y Nehemías, por otro, con la historia de las murallas y la comunidad. Pero la tradición más antigua y la propia estructura del texto nos dicen otra cosa, que esto era una sola obra, un único relato sobre el renacimiento de todo un pueblo. Y si hacía falta una prueba, aquí la tenemos, y es casi matemática. Fíjense en esto, 688. Ese es el número total de versículos del libro combinado. Los antiguos escribas, los masoretas, que eran súper meticulosos con el texto, contaron cada versículo y marcaron el punto medio. Exacto, en Nehemías 3:22. Eso no es casualidad, para nada. Es la prueba definitiva de que ellos lo veían como una sola unidad. Bueno, ahora que sabemos que estamos ante una sola obra, podemos ponernos el sombrero de arqueólogos literarios. Vamos a empezar a excavar capa por capa para descubrir no solo cómo se construyó este texto, sino, y esto es lo clave, por qué lo hicieron así. Y esta va a ser nuestra hoja de ruta. Hay 3 capas que vamos a descubrir. Primero, la capa de afuera, la edición final, los que le dieron la forma que conocemos. Luego vamos más adentro, a las memorias entretejidas de Esdras y Nehemías. Y por último llegaremos al núcleo, las fuentes originales, los documentos históricos que usaron como materia prima. Entonces, ¿quiénes eran estos misteriosos editores finales? Se les conoce como la Escuela del Cronista. Lo más probable es que fuera un círculo de sacerdotes con una misión, con una agenda muy clara. Querían crear la historia fundacional de la nueva identidad judía. Y para ellos, todo giraba en torno a 2 cosas: el templo y la ley de Dios. Muy bien, vamos a la segunda capa. Aquí es donde vemos cómo estos editores tomaron las historias de 2 personajes gigantescos y las tejieron juntas, pero de una forma que nadie se esperaba. Y aquí está el gran giro de la historia. Mucha atención. Lo que hicieron los editores fue invertir el orden de los hechos. En la vida real, en la historia, primero llegó Nehemías, el gobernador, y reconstruyó las murallas, allá por el 445 a.C. Casi 50 años después, llegó Esdras, el sacerdote, para enseñar la ley. Pero en el libro lo pusieron al revés. Nos cuentan la historia de Esdras primero. A ver, esto es importantísimo. No es un pequeño cambio, es una decisión radical. ¿Por qué harían algo así? ¿Por qué invertir el orden de 2 héroes nacionales, moviendo a uno casi medio siglo en el tiempo? ¿Qué estaban tratando de decir? La respuesta es pura teología. Es una declaración de principios brutal. Al poner a Esdras, que representa la ley de Dios, antes que a Nehemías, que representa la seguridad física, las murallas, el mensaje es clarísimo. Una nación se construye primero sobre su fundamento espiritual, sobre su pacto con Dios. Primero la ley y después los ladrillos. Perfecto.
Ahora vamos a la capa más profunda de nuestra excavación. Llegamos, por así decirlo, al código fuente original. ¿De dónde sacaron toda esta información estos editores? Es que no se inventaron nada, ¿eh? Este remix se basó en una cantidad impresionante de documentos históricos reales. Estamos hablando de decretos oficiales del Imperio Persa, cartas en arameo, inventarios del tesoro del templo, hasta listas de las familias que regresaban y, por supuesto, las memorias en primera persona de los propios Esdras y Nehemías. Imaginen el trabajo que fue esto. Es como armar un rompecabezas gigante con piezas que no encajan a primera vista. Tienes cartas, decretos, memorias, cada cosa con su propio estilo. Y ellos lograron unir todos esos fragmentos para contar una sola historia con un mensaje unificado. De verdad, fue una hazaña de edición. Muy bien, ya desarmamos el mecanismo. Ahora vamos a volver a juntar todas las piezas para entender el panorama completo, para ver el propósito final de esta construcción literaria tan, pero tan increíble. Porque al final del día, Esdras Nehemías es mucho más que un simple libro de historia. Es de hecho un manual diseñado a propósito para la supervivencia, tanto nacional como espiritual. Es un argumento sobre lo que significa ser una comunidad. Y es por eso que esta historia, aunque sea tan antigua, nos sigue hablando hoy. Porque el tema central, esa lucha por la identidad en medio de una crisis, sigue siendo increíblemente poderoso y relevante. La pregunta de quiénes somos como grupo es algo que nunca pasa de moda. Así que este brillante remix de Esdras Nehemías nos deja con una pregunta que va más allá del libro. ¿De qué manera las historias que decidimos contar terminan construyendo lo que somos? Porque lo que este texto nos enseña es que la forma en que narramos nuestro pasado no solo lo describe, sino que activamente lo crea.